100.9 Gospel, gente que se informa. Escucha. ¿Escuchas? Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presentamos el informe del mercado porcino y bubalino a cargo del periodista agropecuario Luciusi. Mercado ganadero porcino y bubalino, panorama semanal de los precios y sus respectivas variaciones comparativas de las distintas categorías de los mercados porcino y bubalino provenientes del Sistema de Información de Operaciones de Compra-Venta de Carnes y o Carnes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Las cotizaciones corresponden a la semana del 22 al 26 de noviembre. En porcino los precios fueron los siguientes: categoría padrillo, semana anterior 75,81, semana actual 85, chancha, semana anterior 81,93, semana actual 87,48, capón, semana anterior 127,33, semana actual 134,63, categoría cachorros, semana anterior 92,18, semana actual 92,18, machos inmunocastrados, semana anterior 143,34, semana actual 115,36. Con respecto a los bubalinos, los precios fueron los siguientes: categoría bubalino vaquillona, semana anterior 173,25, semana actual 171,17. Bubalino novillo, semana anterior 158,27, semana actual 202,21. Bubalino novillito, semana anterior 151,74, semana actual 205,17. Bubalino ternero, semana anterior 133,45, semana actual 167,58. Nuevas oportunidades en Río Cuarto para obtener tu lote propio. El intendente Juan Manuel Llamosas anunció la creación del Programa Municipal de Acceso a Terrenos Sociales. Hoy ponemos en marcha este loteo Colombres para el acceso a terrenos sociales a 175 familias que en poco tiempo van a ser beneficiarias de un lote. Los lotes tendrán un costo de 600.000 pesos y se podrán pagar en 120 cuotas. Las inscripciones estarán disponibles en riocuarto.gov.ar 15 días después de la aprobación de la ordenanza. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y como lo habíamos anunciado en el bloque pasado, ya estamos aquí con Malenela Gómez con la columna para todos y para todas. Hoy el estado del trabajo, nota sobre el Nobel de Economía. Eso es lo que nos va a hablar Malenela Gómez. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Marcos, hola, ¿cómo están? Con los chicos que están hoy en la técnica. El tema de hoy tiene que ver con esto del Nobel de Economía, ¿no? Vamos a salir un poco de la coyuntura y no tanto, pero bueno, en realidad el Nobel fue anunciado en octubre y pasó ahí, parece sin pena ni gloria, no hubo mucha repercusión. Ahora el 10 de diciembre es la entrega, digamos, el acto formal de entrega del premio, que se va a distribuir en dos partes, digamos. Una es para David Kerr, que justamente analiza la relación entre la constitución del salario mínimo vital y móvil y su influencia en el mercado de trabajo, en el empleo, y se reparte con otros dos economistas, Ingrid Inverts, que también ofrecen resultados, digamos, contradictorios a la sabiduría convencional en términos de los efectos de la inmigración. Por ejemplo, la inmigración cubana en Estados Unidos, que contrariamente a lo que uno supone, en general no tuvo efectos negativos en los sectores de más bajos ingresos. Por el contrario, tuvo efectos positivos la inmigración en los ingresos de los residentes del país norteamericano. Y hay otros estudios vinculados con la educación y su relación con el nivel de ingresos,
¿no? Obviamente, este es un resultado un poco más conocido, que tiene que ver con que la educación obligatoria afecta positivamente los ingresos de las personas, y tiene otra investigación un poco más conflictiva, que apunta a que el hecho de haber asistido a una universidad de élite tiene una relación positiva con los ingresos, pero únicamente en el grupo de población pobre, ¿sí? O sea que la diferencia de ingresos, de pertenecer, de tener esa calificación, solamente se reduce a ese grupo de personas. Muchos de los que estudian, de la información que se centró sobre por qué eran estos, ¿no? Estos resultados vinculados muchos a el mercado de trabajo, los destinatarios de este Nobel, la mayoría coincide en que tiene que ver con la metodología, ¿no? El aporte metodológico que se hizo a la disciplina a partir de estas investigaciones. Es decir, no tanto los resultados, sino más... Sí, mira, curiosamente diríamos eso, como para sacar un... Pero me parece que cuando uno ve los resultados, que son todos bastante, digamos, conflictivos, como decíamos recién, para la sabiduría convencional, son bastante incómodos esos resultados, ahí hay una línea de coincidencia, ¿no? Esto de poner el acento en el aporte metodológico es una forma de opacar o invisibilizar lo que los resultados empíricos están diciendo, ¿no? Si bien la metodología es una metodología bastante innovadora, o fue en ese momento, porque, digamos, el Nobel se da por investigaciones que hicieron en los años 90, 30 años después, se premia el hecho de haber salido un poco de la cuestión del análisis de datos, que era muy tradicional en ese momento. Incluso la mayoría de las investigaciones hasta ese momento también eran de corte teórico, y meterse en la vida real a ver los efectos, ¿no?, de la teoría económica. Y ese meterse en la vida real se denominan experimentos naturales, ¿sí? Que en una ciencia social son muy difíciles de hacer. Como, digamos, uno puede con animales claro, tener determinado comportamiento que no podría tener con personas, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces tiene que ver esto con las políticas públicas. Bueno, ¿yo cómo evalúo una política pública? Lo que tendría que hacer es un grupo de personas, excluirla de esa política, ¿no? Por poner el caso, por ejemplo, de la asignación universal por hijo. ¿Cómo hago para evaluar el impacto? Y tendría que haber deliberadamente dejado un grupo de personas que no recibieran la asignación universal para poder yo evaluar la política. Eso es moralmente imposible. Entonces, bueno, el aporte que tiene que ver con estas investigaciones es que, por ejemplo, en el caso de Carl, que es el que vamos a trabajar, el que me interesó trabajar en la columna porque se centra en el salario mínimo vital y móvil, lo que hizo fue, en la década, en el 92, el estado de Nueva Jersey impuso un incremento del salario mínimo vital y móvil. Lo que él hizo fue analizar el estado con una zona fronteriza que está muy cercana a Nueva Jersey, que es Pensilvania, tomar esa zona geográfica que es homogénea y analizar en un rubro particular que era el de las comidas rápidas. Entonces estudió 400 locales de comidas rápidas de ambos estados, uno con salario mínimo vital y móvil más alto que el otro, y encontró que en el estado de Nueva Jersey, que era donde se había impuesto el salario mínimo vital y móvil, no solo no se generó más desempleo a raíz de ese incremento del salario mínimo vital y móvil, sino que el empleo creció, ¿sí? O sea, un resultado que es completamente a contramano de lo que la teoría ortodoxa venía formulando, que es que todas las regulaciones que se hacen sobre el mercado de trabajo son contrarias y generan desempleo, ¿no? Eso un estado de la teoría que llega hasta nuestros días, cuando estamos hablando de que este experimento se hizo en el 92 y que estaban los datos a la vista y que era una metodología sumamente impecable a la que uno difícilmente le pueda cuestionar algo. O sea, seguimos parados en los mismos paradigmas de hace 30 años. Completamente. Esto también lleva, yo siempre soy muy crítica del estado de la disciplina, lo he manifestado en varias columnas, pero por ejemplo, en el 2006, este investigador, Carl, el que hace este experimento natural, era un investigador muy reconocido hasta ese momento en la Universidad de California. Cuando él publica los resultados de su investigación, recibe muchas críticas. Y en 2006, en una entrevista que le hacen, él mismo Carl reconoce que
abandonó esa línea de investigación porque le costó perder muchos amigos. Ah, mira. O sea que no se dedicó más a esa investigación, que hoy es el objeto de su distinción, porque justamente dice que muchos colegas se enojaron o se decepcionaron de él porque sentían que él estaba atentando contra la disciplina. ¿Vos decís que ¿sí? Estados Unidos tiene una grieta? No, yo lo que digo es que no lo digo yo, lo dicen muchos economistas reconocidos como Dani Rodrik incluso, que hay una suerte de perversión en la ortodoxia que continuamente está buscando silenciar los resultados que no van con lo que la teoría neoclásica predice, ¿no? Entonces, digamos, uno se convierte en una suerte de hereje y es invisibilizado por el estado de la disciplina dominante, ¿no? Entonces, bueno, eso que llega, como decimos, hasta nuestros días. Otro economista que yo estudié con un manual en mi época de estudiante, que se llama Colander, él también hace una investigación con estudiantes de posgrado y les pregunta qué opinan de varias cuestiones de economía, ¿no? De varias de estas cuestiones de la sabiduría convencional, entre ellas el salario mínimo vital y móvil, y en una tabla que muestra esta investigación este artículo sobre el que me estoy basando, en la tabla muestra los resultados de los estudiantes de posgrado, lo que opinan del salario mínimo vital y móvil en el 87 y después en el 2005, ¿no? Cuando ya se supone que estos experimentos naturales ya habían sido demostrados, y prácticamente no hay variación, ¿no? Los estudiantes, más de un 30% de los estudiantes de posgrado de economía siguen pensando que el salario mínimo vital y móvil es perjudicial para las personas, y solo menos de un 25% le parece que está bien la imposición de un salario mínimo vital y móvil. Esto, digo, toda esta recopilación la trabaja un economista que es de aquí de Argentina, que yo sigo mucho, que trabaja también en Brasil, que se llama Fabián Amico, que, bueno, está pensando esto, ¿no? De, bueno, ¿qué significa este Nobel de Economía y por qué de repente también estas investigaciones han pasado tan desapercibidas, pareciera? Tan desapercibidas para el estado teórico de la economía, que sigue insistiendo en que el salario mínimo y todas las imposiciones que se hacen sobre el mercado de trabajo son perjudiciales, ¿no? De hecho, Fabián Amico retoma otras investigaciones más de Argentina, de otros economistas que son Galeani, Cruces y Kidba, que tienen una investigación publicada en la Universidad Nacional de La Plata, en el CEDLAS, que es un instituto muy reconocido, y estos economistas argentinos que hacen esta investigación en 2010 muestran que los cambios en los impuestos sobre el salario, particularmente las contribuciones patronales, no tienen incidencia en el nivel de empleo. ¿Sí? Llamativo no, digo, en la línea con estas investigaciones que decimos vienen desde los 90. Lo que es llamativo es que Galeani, uno de estos investigadores, en el periodo de 2017-2018 fue el segundo en economía de Duhovne. Y estando como viceministro de Economía, ¿qué propuso Galeani? Bajar las contribuciones. Claro, lo contrario a lo que había sido. Lo contrario a lo que sus propias investigaciones habían mostrado como resultado, claro, ¿no? Ese es el estado de inmunidad de la política económica a los resultados empíricos, ¿no? Es que se iba a quedar sin amigos si aplicaba. También, yo supongo que venía por ese lado, ¿no? Capaz que se queda sin amigos o se queda sin el cargo, ese era el problema. Pero evidentemente, si vos publicaste 7 años antes una investigación dando cuenta de que los impuestos sobre el trabajo no generan alteraciones en el nivel de empleo, y después propones bajar las contribuciones para aumentar el empleo, hay un nivel de contradicción más que importante. Después, Amico también señala otras investigaciones, como por ejemplo la de Rosana Mauricio, que está hecha para la CEPAL, también un instituto de investigaciones muy reconocido, que muestra que tanto para Argentina como para Brasil y en menor medida para Uruguay, no hubo incidencia de el aumento de los salarios mínimos en la generación de empleo. Por el contrario, durante las primeras décadas del siglo XXI
hubo mayor formalización del mercado de trabajo, al tiempo que estaba aumentando el nivel de empleo, al tiempo que estaba aumentando el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Groisman, que es otro investigador, también da cuenta de estos resultados. De hecho, yendo más a lo, sin ir a la revisión bibliográfica, yendo más a lo concreto, si uno mira de 2016 a esta parte, esos años también, donde hubo una baja muy fuerte del salario mínimo vital y móvil en términos reales, y hubo un incremento del desempleo. Entonces, 2016, 2017, 2018, estaba bajando el salario mínimo vital y móvil, pero estaba subiendo el desempleo. O sea, la vinculación entre salario y empleo no parece tener correlato en las investigaciones empíricas, en los datos concretos, ¿no? Y esto a colación de pensar también qué es el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil no es un precio que surge de la oferta y la demanda y del mercado, y es una cosa que está determinada mecánicamente, como mucho de la ortodoxia pretende hacernos creer y nos lleva a resultados erróneos, ¿no? El salario mínimo vital y móvil incorpora una dimensión que es ética y que es política institucional, y que tiene que ver con esto, con esta idea de que este excedente que genera la economía, ¿no? Hay una parte que tiene que volver a los trabajadores de ese excedente, y que esa parte no está determinada ni por el estado de la tecnología, como decíamos, ni por los mercados. Además, el salario mínimo vital y móvil, digamos, lo que permite fijar este piso de dignidad, digamos, en la distribución del excedente para los trabajadores, y también permite ser una suerte de faro, ¿no? Que esto es como una referencia para los mercados secundarios, que son los trabajadores informales, los independientes. Cuando uno mira cómo se relaciona el salario mínimo vital y móvil con el salario de los sectores informales, van casi de la mano, ¿sí? Bueno, esto para pensar un poco esta cuestión de lo que significa el salario mínimo vital y móvil, de la importancia que tiene, de entender que el salario es el resultado de una negociación, y en una negociación interviene el poder relativo de las partes, intervienen también la orientación de los gobiernos, intervienen las fases en las que se encuentra el ciclo económico, ¿no? Si nosotros estamos en una fase de auge, es muy probable que la actividad económica esté creciendo, que el desempleo esté bajando, que el empleo esté subiendo, y a la vez que aumenta el empleo, aumenta el poder de negociación de los trabajadores. Y si aumenta el poder de negociación de los trabajadores, aumenta el salario, ¿no? Entonces esta supuesta contradicción que vemos no es tal, ¿no? Se puede dar periodos en donde hay mayor formalidad del empleo, mayor nivel de empleo, acompañado de mayores salarios. No existe digamos, esto es factible, esta determinación que tiene que ver con una determinación ética, político-institucional de un precio clave como es el salario. Es factible de que sea determinado de esta manera, básicamente porque no existe lo que muchos de los economistas estudiamos, que es el famoso precio de equilibrio determinado por el mercado, ¿sí? No existe tal cosa como eso, no existe tal relación entre el empleo y el nivel de salario, y sí hay una conciencia que apareció, sobre todo a partir de la crisis del 30, que indicaba la realidad que uno puede persistir con salarios muy bajos y niveles de desempleo muy altos, ¿sí? Entonces, básicamente, por definición, el salario mínimo vital y móvil tiene este corazón que tiene que ver con una determinación moral en la formación de los precios, el valor que una sociedad le da al trabajo y el valor que significa que ningún trabajador deba vivir por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Para finalizar, y te dejo preguntar porque te veo ahí con cara de que quiero meter un bocado. Tengo una. Nada, pensar por ejemplo que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, entre las últimas medidas que presentó para su país, una tiene que ver con el incremento del 50% del salario mínimo vital y móvil
para los contratistas federales, y también una declaración y una política que tiene que ver con la recuperación de los salarios, la recuperación del rol de los sindicatos y las instituciones laborales en esta recuperación económica, ¿no? Eso, decime, Marco. Ahí te dejo meter bocado. No, bueno, hay quienes vinculan, o al menos uno lo escucha, los aumentos del salario mínimo en la Argentina, en este contexto de la Argentina, a un aumento inflacionario, casi de manera directa. Y vinculan variables como la capacidad instalada, los niveles de consumo, el dólar, o sea, entran en juego muchas variables. Hoy, en este contexto de la Argentina, un aumento de los salarios mínimos, de los convenios colectivos de trabajo, ¿impacta de manera directa en términos inflacionarios? Qué pregunta complicada. Mira, sí, yo estoy entre los economistas que creen que como la inflación es un fenómeno multicausal, hay una parte del componente inflacionario que uno puede adjudicárselo a los incrementos de precios. De nuevo, la inflación es una puja por el excedente, ¿sí? El que lidera esa puja va a ser el que lidere el proceso inflacionario y va a ser el ganador de esa puja, ¿sí? Entonces, si los sectores exportadores lideran esa puja, consiguen devaluaciones que los favorecen, van a ser los ganadores y van a ser los impulsores, los principales impulsores del proceso inflacionario. En ese contexto, si el impulso proviene por parte de la mejora de los salarios, los ganadores son los trabajadores. Yo voy a estar más de acuerdo o más conforme como parte de la clase trabajadora con una puja que esté más de ese lado, ¿no? En este sentido, ¿qué quiero decir? Es complicada la pregunta porque efectivamente no son neutrales los incrementos de precio en nuestro país, pero porque en nuestro país también hay un componente inercial de la inflación muy importante. Entonces, muchas veces estos incrementos o estas mejoras salariales se traducen rápidamente en lo que se denomina espiral precio-salario. Aumenta por las dudas, digamos. Que no es tampoco lo que sucede en todos los países del mundo, ¿no? Como decimos, en Argentina tenemos complejidades importantes. Pero bueno, no sé si responde todo la pregunta. Bárbaro. De cualquier manera, hoy el salario mínimo vital y móvil en Argentina está en 32.000 pesos. 32.000 pesos es el mismo valor de la canasta básica alimentaria. O sea que en realidad hoy el salario mínimo vital y móvil lo único que le permite a una familia es no caer bajo la línea de indigencia, pero sí sigue siendo una familia pobre. Incluso con una familia de 4 integrantes en donde 2 trabajen, no alcanzan a cubrir la canasta básica total, que es de 72.000 pesos, ¿sí? 2 trabajadores, o sea, madre y padre, con un salario mínimo vital y móvil, todavía hacen que esa familia sea una familia pobre. En esa canasta está la de las 72, están incluidos servicios. Es la canasta básica total, sí. Lo que el salario mínimo vital y móvil hoy solo cubre la canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia, ¿sí? Pero hoy una familia tipo, con 2 salarios mínimos vital y móviles, uno para cada jefe de hogar, no alcanza a cubrir la canasta básica total. O sea que es una familia que sigue estando en condiciones de pobreza. Con lo cual, la definición hoy en Argentina del salario mínimo vital y móvil todavía da mucho margen para recuperar dignidad en esos sectores que son los sectores trabajadores de menores ingresos. Muchas gracias, Marianela, por la columna de hoy. Que tengas buena semana. Nos reencontramos de aquí a lunes de por medio. 15 días. 15 días. Abrazos. Adiós. Economía para todos y todas, de la mano de Marianela Gómez. Hoy abordamos un poquito el salario mínimo con las perspectivas del Premio Nobel de Economía 2020. Y bueno, y también hablamos un poquito también de otras cuestiones vinculadas, por supuesto, al salario mínimo, que lo podrán revivir en las redes sociales del programa.
Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9.